Hola a todos, amantes de los animales, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo algo realmente especial que compartir con ustedes, algo que me tocó el corazón y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Prepárense para una historia increíble de amor, perseverancia y por supuesto muchos animales adorables. Hoy vamos a sumergirnos en el documental Andy y Kerem juntos de nuevo. Y cuando digo juntos me refiero a juntos de verdad, unidos por una causa que nos compete a todos, el bienestar animal. Este documental es impresionante. En serio, cuando lo vi, no pude evitar sentirme conmovida y emocionada a la vez. Vamos a explorar la historia de Andy y Kerem, dos personas excepcionales, y cómo su amor por los animales los llevó a una aventura increíble que cambiará la vida de muchos seres vivos. Antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y lleno de buenas vibras. Ahora sí, preparémonos para este viaje emocional. La historia de Andy y Kerem comienza con una simple pasión, el amor por los animales. Una pasión que vibraba en cada latido de sus corazones, una llama que los impulsaba a querer más, a hacer más. Andy, una veterinaria dedicada, y Kerem, un fotógrafo con un ojo increíble para capturar la belleza de la naturaleza, se encontraron unidos por la misma misión. Ambos se sintieron conmovidos por la situación de muchos animales abandonados, maltratados y en peligro. La idea de solo observar y no hacer nada les resultaba insoportable. Esa sensación de impotencia, de saber que algo no estaba bien y no poder remediarlo, fue el catalizador que los unió. La chispa inicial fue un refugio de animales en una zona rural de Turquía. Las condiciones eran precarias, los recursos escasos y la necesidad de ayuda urgente. Este no era un refugio cualquiera, era un lugar donde la esperanza a menudo luchaba por sobrevivir. Vieron de primera mano la lucha diaria por sobrevivir que enfrentaban cientos de perros y gatos, y la tristeza que causaba la falta de esperanza en sus ojos. Los animales, con su mirada llena de anhelo, con sus cuerpos marcados por el abandono y el maltrato, hablaban sin palabras. Y Andy y Kerem escucharon. Escucharon el silencio roto por el aullido de la soledad, por el ronroneo de la necesidad de afecto. Fue entonces cuando decidieron que debían hacer algo más que solo compadecerse, debían actuar. El documental nos muestra el proceso de transformación de este refugio, pero no solo eso, nos sumerge en el interior de la lucha que ambos emprendieron. Vemos la dedicación, la determinación y la perseverancia necesarias para hacer frente a la adversidad. Los desafíos fueron enormes, desde obtener fondos y voluntarios hasta lidiar con la burocracia y las críticas. La burocracia, un monstruo a veces implacable, dificultaba el acceso a los recursos y la implementación de los cambios necesarios. Las críticas provenientes de la incomprensión y la falta de empatía, intentaban socavar su trabajo. Pero Andy y Kerem, impulsados por su amor incondicional, nunca se rindieron. Vemos cómo se organizaron para recolectar donaciones, no solo de dinero, sino también de alimentos, medicinas y mantas. La logística era compleja. Buscar donantes, convencer a las empresas, organizar el transporte y el almacenamiento, cada paso requería esfuerzo y planificación. Organizaron eventos de adopción y campañas de concientización, buscando siempre educar al público sobre la importancia del cuidado animal. Las ferias de adopción, llenas de esperanza, se convertían en un encuentro entre animales y humanos. Cada adopción un triunfo, una nueva oportunidad para una vida mejor. Las campañas de concientización, utilizando redes sociales, carteles y charlas, buscaban cambiar la mentalidad de la gente, fomentar la adopción responsable, la esterilización y el respeto por los animales. Uno de los aspectos más conmovedores del documental es cómo Andy y Kerem, a través de su trabajo, logran conectar con cada animal de manera individual. Cada perro y gato tiene su propia historia, su propia personalidad, y ellos se dedican a entenderlos y atender sus necesidades. Vemos a Andy curando heridas, tanto físicas como emocionales. La veterinaria, con su tacto suave y su voz calmada, se convierte en una figura de consuelo y sanación. Curar las heridas físicas, tratar las enfermedades, pero también, y quizás más importante, curar las heridas emocionales. El miedo, la desconfianza, la tristeza, cada animal, un mundo por explorar. Vemos a Kerem capturando la esencia de cada animal con sus fotografías. Kerem, con su cámara, se convierte en un cronista de la vida de estos animales.
Sus fotos son mucho más que simples imágenes, son retratos del alma, capturas de momentos únicos, de emociones puras. Es increíble cómo a través de sus ojos podemos sentir el cariño y la gratitud que estos animales tienen por ellos. Cada foto, una historia. Cada mirada, un sentimiento. Cada pose, una declaración de vida. El documental nos muestra momentos de alegría, como cuando un perro tímido finalmente se atreve a jugar, o cuando un gato abandonado encuentra un hogar para siempre. La alegría, el brillo en los ojos de los animales, el alivio de saber que han encontrado un hogar donde serán amados y cuidados. La esperanza renace con cada adopción, con cada nueva oportunidad. Pero también nos enfrentamos a momentos tristes, como la pérdida de un animal enfermo o la frustración de no poder ayudar a todos los que lo necesitan. La muerte, una realidad inevitable. La impotencia, la frustración, la sensación de no haber podido hacer lo suficiente. Es una montaña rusa de emociones, pero eso es lo que la hace tan real y tan poderosa. El documental no endulza la realidad, muestra la lucha, el dolor, la esperanza y la alegría que forman parte de esta noble causa. Un elemento clave en el documental es la forma en que se aborda el tema de la educación. Ande y Kerem no solo se dedican a rescatar animales, sino que también se esfuerzan por educar a la comunidad sobre la importancia de la esterilización, la vacunación y el trato digno hacia los animales. La educación, la clave para un cambio duradero. Vemos cómo organizan talleres y charlas en escuelas y comunidades locales, transmitiendo mensajes de respeto y responsabilidad. La educación, una herramienta poderosa para cambiar la mentalidad, para romper con los prejuicios, para crear una sociedad más compasiva. Esto es fundamental para prevenir el abandono y el maltrato en el futuro. La prevención, la mejor medicina. El documental también destaca la importancia del trabajo en equipo. Ande y Kerem no pudieron hacer todo esto solos. Nos muestran cómo construyeron una red de apoyo formada por veterinarios, voluntarios, donantes y otros activistas. La solidaridad, el motor que impulsa la transformación. Vemos la unión de estas personas, trabajando juntas por un objetivo común, demostrando que cuando nos unimos, podemos lograr grandes cosas. La unión hace la fuerza. La colaboración, la clave del éxito. El trabajo en equipo, la base para construir un futuro mejor. Uno de los aspectos que más me impresionó fue la dedicación de Ande y Kerem a la fotografía. Las imágenes son impresionantes. Kerem logra capturar la belleza de cada animal de una forma que te toca el corazón. Las fotos nos transmiten la pureza, la vulnerabilidad y la alegría de estos seres vivos. Las fotografías, un lenguaje universal. Y no solo eso, las fotografías también sirven como herramientas para la concienciación. Sus fotos compartidas en redes sociales y en exposiciones, ayudan a difundir el mensaje de la protección animal. Las fotos, un medio para llegar al corazón de las personas. El documental nos muestra el poder del amor, la compasión y la perseverancia. Nos recuerda que aunque a veces sintamos que no podemos hacer la diferencia, cada pequeña acción cuenta. Cada donación, cada voluntariado, cada acto de bondad hace que el mundo sea un lugar mejor para los animales. La esperanza, un faro en la oscuridad. La perseverancia, la clave para superar los obstáculos. La compasión, el motor que impulsa la acción. El amor, la fuerza que lo transforma todo. Pero el documental no solo se centra en el rescate de animales. También aborda el impacto de la actividad humana en el medio ambiente y el sufrimiento de los animales a causa de ello. El documental, un reflejo de la realidad. Nos muestra cómo Ande y Kerem se preocupan por la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza, promoviendo prácticas que ayudan a proteger el planeta y a todos sus habitantes. La sostenibilidad, una necesidad. El respeto a la naturaleza, una obligación. El cuidado del planeta, el legado para las futuras generaciones. A través del documental aprendemos sobre la importancia de la adopción responsable, la esterilización y la castración, y el papel crucial que todos jugamos en el bienestar de los animales. La adopción responsable, una decisión consciente. La esterilización y la castración, una herramienta para controlar la población animal. El papel de cada uno, una responsabilidad compartida. También nos impulsa a reflexionar sobre nuestra propia relación con los animales, y a cuestionar nuestros propios hábitos y comportamientos. La reflexión, el primer paso para el cambio. El cuestionamiento, el camino hacia la mejora.
El cambio, una necesidad para construir un futuro mejor. Andy y Kerem nos enseñan que la compasión no tiene fronteras. Su trabajo en el refugio es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando nos unimos y trabajamos juntos por una causa noble. La compasión, el idioma que todos entendemos. El trabajo en equipo, la base para construir un futuro mejor. La nobleza, el reflejo del alma. Nos muestran que la esperanza existe incluso en los lugares más oscuros y que el amor incondicional puede transformar vidas. La esperanza, un faro en la oscuridad. El amor incondicional, la fuerza que lo transforma todo. El documental Andy y Kerem juntos de nuevo es una experiencia emocional que te hace reír, llorar y reflexionar. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de amar y cuidar a los demás, sin importar su especie. La emoción, el reflejo del alma. El espíritu humano, la fuerza que nos impulsa. La capacidad de amar, el don más preciado. Es una llamada a la acción, una invitación a ser parte del cambio. La acción, el camino hacia la transformación. El cambio, la esperanza de un futuro mejor. En resumen, el documental nos presenta la inspiradora historia de Andy y Kerem, dos personas dedicadas al rescate y cuidado de animales. Nos muestra el proceso de transformación de un refugio, los desafíos que enfrentaron, y la increíble conexión que establecieron con los animales. Nos enseña sobre la importancia de la educación, la solidaridad y el poder del amor. Y sobre todo nos recuerda que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia en el mundo animal. Cada pequeño gesto, un paso hacia la transformación. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la historia de Andy y Kerem. Realmente es una historia que vale la pena compartir. La gratitud, el reflejo de la empatía. La empatía, el motor que impulsa la solidaridad. La solidaridad, la clave para un futuro mejor. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció el documental. ¿Qué fue lo que más les conmovió? ¿Tienen alguna historia personal sobre animales que quieran compartir? Me encantaría leerlas. Compartir historias, una forma de conectar. Conectar, una forma de construir comunidad. Comunidad, la base para un futuro mejor. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, llenos de contenido interesante y emocionante sobre el mundo animal. El contenido, la fuente de conocimiento. El conocimiento, la clave para la transformación. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Espero que esta ampliación del guión, manteniendo el tono, estilo y formato originales, haya enriquecido aún más la experiencia y haya logrado transmitir la esencia del documental de una manera más completa y profunda. Recuerden, el bienestar animal es responsabilidad de todos. Hasta la próxima.